Em, y vamos a las transparencias. Ya. Eh, no lo estoy viendo, muchachos. Esto está cada día más extraño. Pero bueno. Y ahora sí. Bien, a ver. Parece que esta era la última cosa que habíamos explicado. ¿Están viendo la presentación en PowerPoint? Sí, profe. Esto parece que era lo último que habíamos visto, ¿no es cierto? El supuesto de no covarianza entre el MUSUBI y las variables independientes. La variable independiente en este caso porque estamos en regresión simple. El supuesto 7, ¿no es cierto? Nos dice que el número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros por estimar. Este es un supuesto, ¿no es cierto?, bastante tonto, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que para cualquier estudiante con algo de matemática en el cuerpo, intuye que este asunto, ¿no es cierto?, es algo bien... a ver, hay una manera de ver este asunto, a ver, que quizás valga la pena, ¿no es cierto?, qué sé yo, explicarlo con un poquito más de detalle este asunto. Vamos a pasar a la pizarra. Esto, como les digo, ¿no es cierto?, puede ser algo bastante convencional, ¿no es cierto?, pero da como ciertas luces respecto de lo que estamos diciendo. Mira, eh, cuando ustedes tienen, qué sé yo, cuando ustedes tienen una expresión del tipo I igual, ¿no es cierto?, A, eso es una A, qué horrible. Uh, digamos que eso es una A, ¿no es cierto?, más un BX. ¿Cuántas soluciones tienen ahí? Dos. ¿Cuántas soluciones hay en este caso? ¿Profe está grabando la clase? Parece que no. Ah, sí. Sí, creo que lo estoy grabando. ¿Estoy Sí, seguro? dice Ya. que está grabando. Ah, ya. No, sí estoy grabando. ¿Cuántas soluciones tenemos en ese caso? Dos. No, po. Aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, son infinitas soluciones. Aquí hay Ah. infinitas soluciones. Esto es una recta, si ustedes se dan cuenta. Pero gráficamente, ¿no es cierto?, una expresión como esa podría ser algo como eso. ¿No es cierto? O sea, para cada punto de X tiene una solución de Y. Tienen infinitas soluciones. Ustedes tienen dos incógnitas, ¿no es cierto?, y una sola ecuación. Si yo digo, mira, si a esto le agrego, ¿no es cierto?, que Y también es igual a C más dx, ¿no es cierto? ¿Cuántas soluciones tengo aquí? Y esto es un sistema Infinito. infinito. ¿Quién dijo esa burrada? Joseph Bilko. No, po. Cuando tienen un sistema como este, ¿no es cierto, chanchitos? Lo que ustedes tienen, ¿no es cierto?, es una sola solución. Aquí tienen dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿No es así? Aquí tienen Sí. una sola solución. Si las ecuaciones son independientes una de la otra, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que aquí tengo dos condiciones para estas cosas que están acá. ¿Ok? Tienen una sola solución cuando tienen dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Y qué pasa, no es cierto, entonces, si yo voy y digo, mira, ahora yo agrego esto otro y digo que Y es igual
a un E más fx. Y las tres ecuaciones son independientes linealmente, por supuesto. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuántas soluciones tengo? Infinitas igual. Jean-Pierre, ¿cuántas dijiste? Infinita. ¡No! ¡Malo! Uno. En este caso, ¿no es cierto? Lo que yo tengo es que no tengo solución. No existe solución. No existe solución, ¿no es cierto? A menos que una de estas ecuaciones sea dependiente linealmente de la otra. Fíjate, ¿no es cierto?, que esto es básicamente nuestro problema de regresión lineal. O sea, lo que yo tengo son tres puntos. Por ejemplo, un punto aquí, un punto acá y un punto acá. Esto es X, por supuesto, y esto es Y. Eso es la representación gráfica, ¿no es cierto?, de este problema que está acá. ¿Ok? A la chancha, ¿qué es lo que diría uno? Bueno, uno podría aproximarse más o menos, ¿no es cierto?, a una solución para esas tres, ¿no es cierto?, buscando promedios o algo por el estilo. O sea, por ejemplo, una recta que ande como por ahí. Que se acerque más a los tres puntos. Bueno, eso es nuestro problema, nuestro modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Fíjate que nosotros tenemos el problema de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Siempre que tengamos más ecuaciones que incógnitas. De hecho, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Ustedes tienen una tabla, ¿no es cierto? Una tabla de Y y de X, ¿no es cierto? Por acá. Y aquí tienen, qué sé yo, un A, un B, un C, lo que sea, de lo que sea, un montón de cosas para abajo. Y acá tienen, no sé, un X, no, bueno, un alfa, pongamos unos números cualquiera, tienen un número 1, ¿no es cierto? 1, un 2, un 3, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el problema de mínimos cuadrados ordinarios está restringido al caso en que nosotros tengamos más ecuaciones que incógnitas. Esta es una manera de verlo también el problema de regresión, chanchitos. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Esta cuestión me está diciendo que queda menos de un minuto de presentación. Les propongo que cerremos ahora, ¿no es cierto? Y nos reintegramos de inmediato y grabamos la clase de nuevo. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Ya está. Entonces finalizamos la cosa. Estamos grabando de nuevo, muchachos. Pregunto, ¿está claro lo que habíamos comentado respecto de respecto de este supuesto 7? Estábamos en ese ejemplo, ¿no, profe? ¿Cómo? Estábamos explicándolo. O sea, la explicación era bastante sencilla, ¿no es cierto? Como les decía, bueno, lo que decíamos, ¿no es cierto?, era que el supuesto 7, ¿no es cierto?, en realidad es casi una cuestión conceptual, ¿no es cierto? Es decir, en realidad nosotros si n fuera igual al número de parámetros, ¿no es cierto?, en realidad lo que tendríamos es un sistema de ecuaciones. Y si n fuera inferior al número de parámetros que queremos estimar, ¿no es cierto?, entonces tenemos infinitas soluciones. O sea, lo que tenemos simplemente, ¿no es cierto?, algo así como geometría analítica, algo de ese estilo. ¿Ok? Pero tiene sentido, ¿no es cierto?, porque en realidad la explicación tiene sentido, como les digo, porque es una manera distinta de ver el problema econométrico, ¿no es cierto?, un poco para dar una cierta intuición matemática, ¿no es cierto?, de por dónde va esta cuestión. ¿Ok? Bien, sigamos.
el supuesto 8, ¿no es cierto? Dice que la variabilidad en los valores de X, técnicamente la varianza de X, ¿no es cierto?, debe ser un número positivo y finito. Sí, la exigencia sobre finitud, ¿no es cierto?, es bastante raro, digamos, ¿no es cierto? Y la exigencia sobre que sea un número positivo es como redundante, ¿no es cierto? Recordemos que la varianza es una sumatoria de desviaciones respecto de la media, y por lo tanto, ¿no es cierto?, al cuadrado, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no le queda otra que ser positiva, ¿ok? Esto, ¿no es cierto?, en algún sentido parece como redundante, pero no lo es. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que la varianza de las variables independientes, ¿no es cierto?, es bien importante tenerla en cuenta. Yo diría, ¿no es cierto?, que incluso, ¿no es cierto?, no es solo que sea un número positivo y finito, además debería ser un número relativamente grande. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos regresiones basadas, ¿no es cierto?, en, ¿cómo se llaman?, datos muy homogéneos, se pierde variabilidad, ¿ok? Cuando se pierde variabilidad, ¿no es cierto?, se suele perder significancia de los parámetros, ¿ok? Digamos, si ustedes quieren hacer una estimación, qué sé yo, del comportamiento de los... A ver, pensémoslo de la siguiente manera. Si ustedes quieren, qué sé yo, obtener una estimación de, no sé, de la comisión de delitos, por ejemplo, y ustedes toman solamente estudiantes de la universidad, bueno, la presencia, ¿no es cierto?, de delitos, ¿no es cierto?, va a ser bastante pequeña, ¿no es así? Y claramente no es representativo, ¿no es cierto?, de lo que puede ocurrir a nivel nacional, por ejemplo, ¿ok? El rollo ahí, ¿no es cierto?, es que si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, las muestras, estamos hablando de muestras en este caso, deben tener ciertas condiciones técnicas, ¿no es cierto?, que las hagan válidas como para hacer las estimaciones que estamos haciendo, ¿ok? Al revés, ¿no es cierto?, que si ustedes toman, qué sé yo, si ustedes quieren hacer un estudio sobre los hábitos de lectura, ¿no es cierto?, y para eso toman una muestra, ¿no es cierto?, de jóvenes que están encarcelados, ¿no es cierto?, muy probablemente se van a encontrar con muy pocos muchachos que lean, que están en la cárcel, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la variabilidad que ustedes van a obtener ahí, ¿no es cierto?, va a ser bastante baja también. Mira, el Zoom me está dando publicidad ahora. Ya, me cuesta entender esto. Cuidado con esto, ¿no es cierto? De hecho, recientemente un profesor de ustedes, ¿no es cierto?, que sé yo, que está haciendo una maestría en Santiago, ¿no es cierto?, estaba estudiando un problema, ¿no es cierto?, y me decía que iba a tomar muestras, ¿no es cierto?, que fueran parecidas, ¿no es cierto?, de estudiantes, ¿no es cierto?, que sé yo, que de gente. Ante lo cual yo le dije, oye, cuidado, ¿no es cierto?, si tomáis muestras muy parecidas, ¿no es cierto?, vaya a perder variabilidad de la muestra. Cuando yo tengo, ¿no es cierto?, un número que es muy cercano a cero en la varianza, ¿no es cierto?, voy a tener poca confianza. Me dice que estoy silenciado. ¿Estoy silenciado, no? No, ¿no es cierto? Ya, eso es, Ahora no. básicamente. Profe, se escucha. ¿Sí se escucha bien? Fantástico. Bueno, eso. No sé si entendí esta explicación, ¿no es cierto?, pero es casi una recomendación técnica. Cuidado con este punto, ¿no es cierto? Esto es más bien de corte técnico, ¿no es cierto? Pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿okay? Si nosotros queremos hacer estimaciones confiables, debemos tener muestras, ¿no es cierto?, que sean también representativas de lo que queremos estudiar. El supuesto 9, ¿no es cierto?, tengo un poco de ruido detrás. A ver, déjame ver una cosa. De nuevo volvemos. Ahí está. Bien, el supuesto 9, ¿no es cierto?, nos dice, mira, el modelo de regresión está correctamente especificado. Eso eso sí es redundante. Pero ya hemos conversado, ¿no es cierto?, sobre lo que nos ocurre con los problemas de especificación. ¿Ok? Un error de especificación de relaciones funcionales, ¿no es cierto?, qué sé yo, de parámetros, ¿no es cierto?, que nosotros estamos tratando de estimar, ¿no es cierto?, o de un error teórico en la práctica, ¿no es cierto?, nos puede llevar a estimaciones, ¿no es cierto?, que sean bastante inconsistentes. Sesgadas, ¿no es cierto?, que no son eficientes desde el punto de vista estadístico. Ya vimos lo que era la eficiencia estadística, ¿no es cierto? Es decir, estimaciones, ¿no es cierto?, que no son consistentes, ¿no es cierto?, es decir, que no convergen a los verdaderos valores, o que son sesgadas, ¿ok?
Y por lo tanto, ¿no es cierto? Es el sentido que tiene el supuesto 9. Y después un supuesto 10, ¿no es cierto?, dice que no hay multicolonialidad perfecta. La multicolonialidad es un concepto, ¿no es cierto?, que nosotros no lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, no lo hemos conversado todavía, pero podemos anticiparlo. La multicolonialidad se refiere, ¿no es cierto?, al hecho de que hay muchas variables económicas, por ejemplo, esto es muy frecuente en series de tiempo, que se mueven juntas, simplemente porque hay un cierto comovimiento en las actividades económicas. O sea, si ustedes miran para afuera, ¿no es cierto?, que si yo, se van a encontrar con que el PIB, ¿no es cierto?, está cayendo, el desempleo está aumentando, ¿no es cierto?, que si eso todo está ocurriendo junto. ¿No es así? Cuando se dan situaciones como esa, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de multicolonialidad. No es que los dos sucesos, ¿no es cierto?, sean dependientes necesariamente uno de otro. ¿Okay? Pueden haber recesiones sin desempleo, o puede haber desempleo sin recesión. ¿Okay? Lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, que las variables se están moviendo juntas, porque pueden haber causales detrás de este asunto, ¿okay? Causales comunes a ambas cosas. En este caso está claro cuál es la causal común, el coronavirus. ¿Okay? El punto es, ¿no es cierto?, en que cuando este comportamiento es bastante frecuente, ¿no es cierto?, especialmente en series de tiempo. ¿Okay? Es un problema muy fuertemente asociado a las series de tiempo, pero también lo podemos encontrar en cortes transversales, en, qué sé yo, en paneles y cosas de ese estilo. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, este es un fenómeno tan frecuente, ¿no es cierto?, que ha dado ya hace unos 30 años atrás, ¿no es cierto?, se ha venido estudiando, ¿no es cierto?, este asunto, y se habla, por ejemplo, de, qué sé yo, de correlación espuria. La correlación espuria se refiere, ¿no es cierto?, a una colinealidad, ¿no es cierto?, a una relación estadística entre variables, ¿no es cierto?, que no tiene ningún sentido, pero que simplemente ocurre. Hay un caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, los primeros análisis sobre este tema, ¿no es cierto?, mostraban, por ejemplo, que hay correlación, fíjate tú, ¿no es cierto?, entre el lanzamiento de dos dados. Esas correlaciones espurias, ¿no es cierto? O sea, los dos dados son independientes, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿no es cierto?, no hay ninguna razón para suponer de que si sale uno en un dado, ¿no es cierto?, tenga que salir otro uno en el siguiente dado. Está claro que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no es así? Sin embargo, ¿no es cierto?, si uno analiza estadísticamente los lanzamientos de muchos dados, ¿no es cierto?, o sea, que si uno lanza dos dados, ¿no es cierto?, que si yo 1000 veces, por ejemplo, se va a encontrar con que hay una relación estadística entre los dos lanzamientos. ¿Ok? Esa correlación es espuria. Y puede ser tan grande como de un 30%. ¿Ok? Es casuística, ¿no es cierto?, en algún sentido. O sea, ocurre, porque hay casualidades. ¿Qué tan grande es la casualidad, ¿no es cierto?, en la vida real? Bueno, puede ser tan grande como lo que les acabo de decir. Normalmente, ¿no es cierto?, uno no se encuentra con correlaciones espurias de tan alta frecuencia. O sea, un experimento, ¿no es cierto?, qué sé yo, de sucesos independientes, ¿no es cierto?, que empiece a mostrar correlaciones altas, ¿no es cierto?, es porque normalmente puede haber algo más, ¿no es cierto? Pero como les digo, los estudios iniciales sobre este problema de la correlación espuria, ¿no es cierto?, muestran, ¿no es cierto?, que esa correlación espuria puede llegar a valores tan altos como de un 30%. Esto, de hecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, esto da todo origen a todo un enfoque en econometría, ¿no es cierto? Es decir, aquí lo que se busca, ¿no es cierto?, muchas veces en realidad es la independencia, ¿no es cierto?, de los valores. A ver, expliquémoslo con un poquito más de detalle este punto, ¿no es cierto?, porque puede ser interesante para ustedes. Vamos a la pizarra de nuevo. Mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que si ustedes estiman, ¿no es cierto?, qué sé yo, una ecuación como la que hemos venido conversando hace no sé cuánto rato, decimos, mira, el consumo, ¿no es cierto?, es igual a un C0 más un B por el ingreso disponible, y pongamos el sub T, ¿no es cierto?, para no ser desagradable, más un error. Esta especificación ya la conocemos, ¿no es cierto? No hay problema con este asunto. Aquí estamos hablando de una serie de tiempo, ¿cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que esto significa, ¿no es cierto?, que el consumo en el periodo T, ¿no es cierto?, menos esta misma expresión que está acá, va a ser igual a un error estocástico. ¿Ok?
Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, aparece algo que nos puede resultar interesante. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, uno puede construir esta variable simplemente, ¿no es cierto? Y decir, mira, ok, estimé esto, ¿no es cierto? Y puedo averiguar cómo se comporta este mut-e. ¿No es así? Un error aleatorio como este, ¿no es cierto?, debería cumplir ciertos requisitos, ¿no es cierto? Distribución normal, varianza constante, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya, sabemos que en grandes números este mut-e, ¿no es cierto?, distribuye normal, ¿no es cierto?, de media 0, y varianza, ¿no es cierto?, sigma cuadrado, cualquiera. Pero constante. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí nos aparece un test estadístico respecto a este comportamiento, ¿ok? ¿Y qué pasa si esta cosa no es un error normal y no tiene una varianza constante o algo por el estilo? Bueno, lo que ocurre en ese caso, ¿no es cierto?, es que nosotros decimos, mira, aquí hay algo que está afectando esta relación, ¿no es cierto?, de modo tal, ¿no es cierto?, de que este modelo, ¿no es cierto?, le falta algo. Tiene problemas de especificación, le faltan variables, lo que sea que fuere, ¿ok? Eso, ¿no es cierto?, se conoce como el enfoque de cointegración. O sea, de nuevo, veámoslo en la realidad de hoy día. ¿Ustedes creen que esta relación se estaría cumpliendo hoy día? Bueno, el consumo, ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Probablemente ayer, ¿no es cierto?, los comerciantes están diciendo, oiga, mire, ¿sabe qué más? Está la pelotera, ¿ok? Resulta, ¿no es cierto?, que el comercio, ¿no es cierto?, bajó su actividad, ¿no es cierto?, en promedio en alrededor de un 25%, ¿ok? Y si nosotros sacamos a los supermercados, ¿no es cierto?, y ferias, ¿no es cierto?, resulta que la caída del comercio, ¿no es cierto?, está en alrededor del 50%. El consumo, ¿no es cierto? El consumo ha estado cayendo, ¿no es cierto?, en un 50%. Y el ingreso disponible también. Claro, el ingreso disponible, ¿no es cierto? Recién acaban de dar las noticias, ¿no es cierto?, de que el desempleo hoy día en el Gran Santiago está en el orden del 16%. Las dos variables se están moviendo juntas. ¿Ustedes creen que estos errores se van a comportar normal en la situación actual? La respuesta es no, ¿no es cierto? No. Lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, es que aquí hay un factor común, si se quiere, ¿no es cierto? Hay un elemento común, ¿no es cierto?, que está afectando estas dos variables, ¿ok? Y eso se llama coronavirus, COVID, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, si yo calculo esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, si yo miro los MUSUT, ¿no es cierto?, los errores de estimación que tengo acá, voy a tener un comportamiento sistemático. Esto no se va a cumplir, ¿ok? Eso básicamente, chanchitos, es el origen, ¿no es cierto?, si se quiere, de la preocupación por el comportamiento de los errores, ¿ok? Esto, ¿no es cierto?, es uno de los orígenes que tiene el enfoque de cointegración, ¿ok? Cointegración de series, ¿no es cierto?, surge de la tendencia en econometría, de una escuela en econometría, ¿no es cierto?, que se conoce como series de tiempo, ¿ok? En que nosotros casi siempre recurrimos a encontrar, ¿no es cierto?, un error aleatorio como este. Buscamos, ¿no es cierto?, una serie estacionaria, que se llama, ¿no es cierto?, en términos, ¿no es cierto?, del comportamiento de los errores, ¿ok? Lo dejamos presentado. No es mucho más que eso, ¿ok? La idea en este asunto... La idea, ¿no es cierto?, como les digo, es que multicolinialidad perfecta, ¿no es cierto?, nos puede llevar a un montón de problemas de este estilo, ¿ok? Multicolinialidad es un problema, ¿no es cierto?, cuando trabajamos con muestras, ¿no es cierto?, en realidad muchas veces es un problema muestral, lo vamos a ver con más detalle en algún minuto. La multicolinialidad puede ocurrir por simple mala suerte, ¿ok? Es decir, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que nosotros, que si yo tomemos un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, en que las variables se están moviendo demasiado juntas, un periodo demasiado normal. Si ustedes toman la década de los 90, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que todas las variables funcionan bastante suavecito, digamos, ¿ok? Hasta, qué sé yo, finales de los 90, ¿no es cierto?, que empezó la crisis asiática, ¿ok? O sea, si ustedes hacen estimaciones de cualquier tipo, ¿no es cierto?, usando datos nacionales, qué sé yo, desde la década de los 90, se van a encontrar con que hay mucha colinealidad entre las variables, y es mala suerte nomás. Si ustedes extienden el periodo, ¿no es cierto?, se van a encontrar que si ustedes toman, qué sé yo, desde la década de los 70 hasta el 2009, por ejemplo, se van a encontrar con varias recesiones, crisis, donde aparece más variabilidad, donde las variables se mueven un poquito separadas, ¿ok? Esto mismo que estoy diciendo respecto a series de tiempo es válido respecto de, qué sé yo, de cortes transversales, ¿no es cierto?, qué sé yo, de muestreos, de encuestas, por ejemplo. Si ustedes toman, qué sé yo, una encuesta, ¿no es cierto?, qué sé yo, en un barrio en Santiago, se van a encontrar con un montón de variables que se mueven juntas, ¿ok?
Si ustedes extienden la misma muestra, ¿no es cierto?, a muchos barrios en Santiago, se va a encontrar con que hay cierta independencia entre las variables, ¿no es cierto?, y eso les permite construir mejores modelos, ¿ok? ¿Cuál es el problema con la multicolonialidad? Bueno, un poco, ¿no es cierto?, lo que estábamos mostrando antes, en el presupuesto 8, ¿ok? Ocurre, ¿no es cierto?, que si las variables se mueven juntas, ¿no es cierto?, no sé si ustedes tienen el mapa mental de lo que estoy diciendo, pero si las variables se están moviendo juntas, ¿no es cierto?, lo más probable es que las ecuaciones de casos que ustedes tengan, ¿no es cierto?, se aproximen mucho, ¿no es cierto?, a ser la misma, a haber dependencia lineal. En el límite, ¿no es cierto?, si la multicolonialidad es perfecta, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, una ecuación va a ser linealmente dependiente de la otra. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, voy a tener un problema, ¿no es cierto?, de determinación de los parámetros, ¿no es cierto?, que es bastante feo. De hecho, ¿no es cierto?, lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿ok? Multicolonialidad perfecta, muchachos, atención. Multicolonialidad en general es un problema grave, ¿no es cierto?, justamente por lo que les decía recién, ¿no es cierto?, porque ocurre, ¿no es cierto?, que no nos permite distinguir muy bien las causas, la causalidad, ¿no es cierto?, de los fenómenos que están ocurriendo, ¿ok? Y Profesor, aquí es donde... ¿cómo se mueven las variables juntas? ¿Ah? ¿Cómo era que se movían las variables juntas? ¿Cómo era? No te entiendo la pregunta. Es que dijo que las variables se movían y que me iba a dar otro resultado. Que si lo veíamos igual que usted, pero yo no imaginaba nada. No, a ver, parece que te estáis refiriendo a lo que yo dije, que si tú tomas una encuesta, ¿no es cierto?, qué sé yo, para determinar un comportamiento cualquiera. Supón, por ejemplo, que estáis haciendo un estudio de mercado, ¿no es cierto?, por, no sé, por el consumo, cualquier cosa, ¿no es cierto? No sé, puta, pensemos en celulares. Que estáis, qué sé yo, no sé, pues, tú soy distribuidor de iPhone, esto es para ponerle color a la clase, y tú querías estimar las ventas, ¿no es cierto?, qué sé yo, de iPhone para poder instalar un local en, qué sé yo, en Vitacura, en Santiago. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, estudiemos el mercado, ¿ok? Y entonces, ¿de qué depende la compra de un iPhone? Bueno, va a depender del ingreso de las personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, de los precios de los competidores, por ejemplo, de cuánto vale un Nokia, de cuánto vale un Samsung, de cuánto vale, qué sé yo, un Huawei, como el que tengo yo. En fin, ustedes van a construir un modelo, ¿no es así? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si ustedes restringen su estudio solo al caso, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de un par de comunes en Santiago, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hay muchas variables que se mueven juntas. O sea, qué sé yo, por ejemplo, el ingreso probablemente sea muy parecido de las personas. ¿Ok? La gente que vive en Vitacura, ¿no es cierto?, hay gente con plata, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y por lo tanto no van a encontrar gente extremadamente pobre en la que se le parezca. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, qué sé yo, se van a encontrar con que el ingreso de las personas, ¿no es cierto?, se relaciona fuertemente, ¿no es cierto?, qué sé yo, con otras variables que ustedes puedan utilizar, qué sé yo, la posesión de automóvil y otras cosas por el estilo. ¿Ok? Si esas variables se mueven juntas, ¿no es cierto?, se van a aproximar, ¿no es cierto?, los casos, si se quiere. Se van a hacer parecidos. Se va a perder independencia lineal en el problema. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos, mira, yo tengo un problema de regresión, ¿no es cierto?, cuando tengo más ecuaciones que incógnitas. ¿No es así? Lo que va a ocurrir acá, ¿no es cierto?, es que las ecuaciones, digamos, que son los casos, ¿no es cierto?, en este caso, se van a parecer mucho unos con otros. ¿Ok? Se van a aproximar al caso, ¿no es cierto?, de que una ecuación sea linealmente dependiente de la otra. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. ¿Te queda más claro el punto o no? Sí, profe, ¿Lo sí, sí. explicamos con gráfico en una pizarra? ¿Lo explicamos con pizarra? ¿Chanchitos? Ya, bueno, dejémoslo ¿cómo se llama?, para el foro, ¿no es cierto?, por si acaso porque quedan dudas sobre este tema. Aquí cambiamos de tema. Explíquelo con gráfico, profe. No, espérate, lo que pasa es que aquí tenemos un cambio de tema. Bueno, a ver. Ya, ok. ¿Sabes qué? Dejémoslo presentado este tema, ¿no es cierto? Aquí están simplemente las expresiones, las ecuaciones de la varianza de los estimadores. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, lo que estábamos diciendo.
Lo que nosotros estamos buscando, ¿no es cierto?, son valores de parámetros, ¿ok? Y para eso construimos estimadores. El beta 1 sin gorrito, ¿no es cierto?, es el parámetro, ¿no es cierto? El beta 1 con gorrito es el estimador. Como buen estimador, ¿no es cierto?, tiene un error estándar, ¿ok? Tiene una variabilidad, ¿no es cierto?, que nosotros la conocemos, ¿ok? La variabilidad, ¿no es cierto?, por ahora, acéptenlo, ¿no es cierto?, es algo como esto, ¿ok? Aquí están presentados, ¿ok? Y fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en todos estos casos, la variabilidad, ¿no es cierto?, la varianza de los estimadores, ¿no es cierto?, aparece multiplicada por la verdadera varianza del modelo. Pero eso ustedes no lo conocen, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, aquí aparece un estimador de la varianza del modelo, que es esto que está acá. Estamos presentando el problema por ahora, ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, con más detalle cómo funciona esto. Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, haz tú un cuidado con esto, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que yo el estimador, ¿no es cierto?, de la varianza del modelo, ¿no es cierto?, lo obtengo, ¿no es cierto?, de la varianza muestral, pero dividida por n-2. ¿Por qué n-2? Porque aquí estoy calculando dos parámetros, beta 1 y beta 2. Estoy perdiendo 2 grados de libertad. ¿No es así? Lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es un estimador insesgado de la verdadera varianza. Si lo divido por n, ¿no es cierto?, estoy obteniendo un estimador eficiente, pero sesgado. ¿Se acuerdan ustedes de los grados de libertad, ¿no es cierto?, en inferencia estadística deben haberlo visto eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Atención con esto. Lo otro que tenemos en esta transparencia, ¿no es cierto?, aquí, es que aquí tengo la varianza, ¿no es cierto?, y aquí tengo el error estándar. Es simplemente, ¿no es cierto?, la raíz. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que tengo aquí, ¿no es cierto?, es simplemente la raíz. ¿Ok? Y fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que yo el error estándar, ¿no es cierto?, de estimación, ¿no es cierto?, lo obtengo a partir de esta expresión que está acá. ¿Estamos claros? Fíjate que Profesor, ¿sí? en el error estándar, la varianza de muestra es al cuadrado. No te entendí la pregunta. En el error estándar de beta 1, ¿Mm? esa varianza de la muestra va al cuadrado o está bien así. ¿Aquí? ¿Sí? Estoy mostrando un punto. Sí, claro. Lo que pasa es que le saco la raíz a esto, ¿no es cierto? Y esto, por lo tanto, el cuadrado de aquí desaparece. Acá no es nada obvio, ¿no es cierto? Porque esto es una sumatoria de los x sub i al cuadrado, partido por n, ¿no es cierto? Y dividido a su vez por la sumatoria de las desviaciones respecto de la media al cuadrado. ¿Cachai? Comprendo, sí, comprendo. O sea, si tú quieres expresarlo de otra manera, ¿no es cierto?, esto que está acá arriba, ¿no es cierto?, es la media de los cuadrados. ¿Ok? La media de los cuadrados partido por la media de las desviaciones respecto de las desviaciones al cuadrado. La media de los cuadrados partido por la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Es intuitivo de dónde sale esta cosa, ¿no es cierto? Pero no, por ahora, ¿no es cierto?, simplemente estamos presentándolo, no es más que eso. ¿Ok? Ya. En este otro caso, ¿no es cierto?, lo que tenemos es, bueno, la varianza beta 2, ¿no es cierto?, sigue un procedimiento parecido, ¿no es cierto? Fíjate que lo que tengo acá abajo, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, el n por la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Y arriba lo que tengo es simplemente, ¿no es cierto?, la varianza verdadera, digamos. La varianza partido por n veces, ¿no es cierto?, la sumatoria de las desviaciones respecto a la media. Atención, fíjate tú, ¿no es cierto?, que la varianza de los estimadores depende inversamente del número de casos que yo tengo, del n. Esta cuestión, este dato que está acá, ¿no es cierto?, es un dato es estocástico, no estocástico. O sea, aquí tengo la verdadera varianza de la verdadera verdad, de la realidad, ¿ok? Pero este coeficiente que está acá, ¿no es cierto?, depende inversamente del número de datos. Aquí n, ¿no es cierto?, si yo tengo, no sé, 1000 datos, ¿no es cierto?, esto es 1000. ¿Ok? Lo que te está diciendo esto, Chanchito, ¿no es cierto?, es que
en la medida en que yo tengo una muestra muy grande, ¿no es cierto?, la varianza de los estimadores, ¿no es cierto?, se hace cada vez más pequeña y converge al verdadero valor, ¿no es cierto?, de la varianza. Obvio, ¿no es cierto? Si esto va creciendo al infinito, ¿no es cierto?, este coeficiente entero se va acercando ¿a qué? A 1. ¿No es así? Es decir, va acercándose a la varianza verdadera del modelo. ¿Estamos claritos? Bueno, esta transparencia, ¿no es cierto?, es bien, como bien importante, ¿no es cierto? De nuevo me está diciendo que se va a acabar el tiempo en 10 minutos, ya. Ya, ok. Digamos que dejémoslo hasta aquí, no, si nos van a cortar la sesión en 10 minutos, alcanzamos en 10 minutos, muchachos, a discutir, a pasar al foro. Ya, ok, esto está presentado por ahora, simplemente dejémoslo como presentado. Ya, chao. Aquí se está repitiendo un poco lo que estamos diciendo. Dejémoslo presentado, ¿no es cierto? Entonces, y pasemos a la parte del foro. A ver, dudas, inquietudes, alcances sobre lo que hemos visto hasta aquí. Hoy día se resultó una clase súper accidentada, me cargan estas cosas. Y parece que ni grabé esta segunda parte. Ah, no, sí grabé. Ya.